Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Discapacidad sin Barreras. Mi nombre es Victoria Espinosa de la carrera de Rehabilitación y Educación Especial. Bueno, pues un día más muy agradecida por la visualización de los videitos anteriores y pues hoy les he traído un bonito tema sobre las discapacidades. Como lo hemos venido hablando ya anteriormente en los programas de prevención e información también acerca de qué es discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad. Tenemos otros temas también que son sumamente importantes para hablar en la discapacidad. Estos temas vienen a proyectar en la vida diaria y dentro de la sociedad. Pues tenemos cuáles serían en sí las necesidades del niño con discapacidad dentro de la comunidad. También tenemos otro punto importante que hoy en día pues simplemente es ya culturalmente, ya viene desde antes, las culturas, las creencias y costumbres que tiene una comunidad y cómo se ven emergidas dentro de la sociedad y dan paso o dan acogida o inclusión a las personas con discapacidad. Estas creencias y costumbres de la comunidad también las vamos a tratar. Tenemos otro puntito importante también acerca de la sobreprotección dentro de las discapacidades. Y otro punto también, que es la importancia de los centros comunitarios de rehabilitación. ¿Cuán importantes son tener estos centros en nuestras comunidades hoy en día? Y pues también tenemos algunos tipos y niveles de actividades que se tratan o que se practican en un centro de rehabilitación, ya sea comunitario o un centro de rehabilitación que sea en alguna ciudad. Pero pues hoy nos vamos a basar en los centros de rehabilitación que podemos encontrar o podemos organizar para lograr tener o adquirir un centro de rehabilitación en nuestro lugar donde vivimos y lo necesitamos, pues porque cabe recalcar que las discapacidades hoy en día la encontramos en todo lado, en todo sitio, y pues sería súper importante esta información. Damos paso a un video. Les tengo un bonito video acerca también de cómo tratar o cómo hacer rehabilitación nosotros en casa en caso de que tengamos algún hijo, algún vecinito, algún sobrino, en fin, alguna persona en nuestro hogar con alguna discapacidad, sea el tipo que sea, pues es muy bueno trabajar y tratar también dentro de la familia, dentro del entorno y hacer partícipe a esta persona. Pues vamos a verlo. Espero que les guste también. Vamos a compartir pantalla para tratar de ver el video. Hasta aquí. Compartir con sonido. Somos todavía sociedades que están muy influenciadas por el machismo, sociedades que en muchos casos son indiferentes a... Perdón. Vamos a hablar también acerca de el arte o algunos tipos de manualidades que podemos llegar a lograr hacer en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos que mantengan algún tipo de discapacidad, que es muy bueno pues y dará paso a la rehabilitación y pues dará paso a habilidades, a destrezas y pues digamos un ejemplo donde tenemos en el hogar un niño con alguna discapacidad sensorial, pues vendría a desarrollar otro tipo de habilidad en sus manitos, al escuchar, en el olfato. Entonces es muy bueno. Lo vamos a seguir viendo, lo voy a reproducir. a determinados grupos. Todavía discriminamos y esperamos que el Estado solucione. El Estado no va a poder solucionarlo solo. En este momento estamos haciendo un taller de ilustración que se llama un taller de mandalas. Los niños y las niñas con discapacidad en estos talleres tienen la oportunidad de aprender una serie de herramientas que les van a permitir expresarse, divertirse, gozar, soltarse, aprender y disfrutar para finalmente poder expresarse, encontrar sus trazos y a través del arte mostrar sus emociones y un poco como sus ilusiones también. El Estado sin duda es el principal garante de los derechos humanos, pero no es el único que tiene deberes. La sociedad tiene deberes,
tiene obligaciones, pero además que empieza con el tema de sensibilización. El arte y la cultura le permite a los niños y niñas con discapacidad abrir su panorama y tener un abanico de posibilidades que le permitan en la vida ser creativo y poder solucionar los problemas de su vida cotidiana de la mejor manera posible. Uno no va a cambiar el mundo, pero hace su parte. Eso es lo que nos corresponde a cada uno. Y no basta pensar. La forma en que piensas no va a cambiar el mundo, es lo que haces. Todos los seres humanos son únicos y específicamente con estos niños y niñas que tienen alguna discapacidad, tenemos que tener aún más claro que cada uno de ellos es un ser único e irreemplazable. Estos niños tienen que tener tantos derechos como todas las demás personas del mundo. Uno se da cuenta cuando es discriminado, cuando es tomado en cuenta y cuando no. Y ellos son absolutamente... Es importante que seamos tolerantes y que podamos aceptar que los otros pueden parecerse en muchas cosas a mí, pero en otras pueden ser completamente diferentes y ojalá todos tuviéramos esa capacidad de aprender del otro. Bien, como pudimos observar en el video, pues que el arte es algo que se debe practicar, tanto en niños que no mantengan una discapacidad como en niños que mantengan una discapacidad. ¿Por qué? Porque dejamos fuera la palabra dice y empezamos a desenvolvernos, a crear nuestras capacidades, nuestras destrezas y habilidades. Entonces es una manera muy bonita de poder incluir a estos niños con algunas capacidades diferentes, que pues la realidad no es que no puede, sino que es que con la ayuda, con arduo esfuerzo tanto de los padres o de algún programador de rehabilitación o de alguna persona de la sociedad, pues con algún granito de arena, pues podemos contribuir a seguir luchando con estas personas con capacidades diferentes, porque lo pueden lograr, lo pueden hacer tranquilamente. Ahora, pues vamos a ver lo que les había tenido programado, lo que les había dicho, que era acerca de las necesidades del niño con discapacidad dentro de la comunidad, las necesidades o las creencias que tiene o mantienen los pueblos, las comunidades, la sobreprotección y la importancia de centros de rehabilitación. Bien, vamos a compartir pantalla para poder observar algunas diapositivas que las he resumido un poquito para poderlas tratar el día de hoy. Que tan importante es la rehabilitación y pues la sociedad en la rehabilitación de un niño con discapacidad. ¿Cómo puede estas personas de la sociedad, cómo pueden ayudar, cómo pueden motivar a las personas o a los niños que tienen alguna discapacidad, el tipo de discapacidad que sea? Tenemos pues la siguiente información, la vamos a compartir con todos ustedes. Bien. Como decíamos, la comunidad en la rehabilitación de los niños con discapacidad. Tal vez ya hemos hablado o hemos dicho las diferentes maneras de trabajar con niños individualmente, o se sabe cómo trabajar individualmente con algún niño que mantenga algún tipo de discapacidad, según las distintas discapacidades que tenga o posea, ya sea alguna discapacidad física, alguna discapacidad intelectual o alguna discapacidad pues sensorial. Sin embargo, mucho de lo que le puedo mejorar, empeorar la vida a un niño no depende de su discapacidad en sí, de sus diferencias en sí, sino de la forma en que su familia y su comunidad lo ven y lo tratan. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la comunidad sea partícipe de la rehabilitación de niños con discapacidad? Bien.
tenemos que en toda la sociedad, los niños con discapacidad tienen las mismas necesidades, tanto sociales, tanto personales, tienen sueños, tienen metas, quieren lograr. Tienen necesidades como cualquier otro niño. En sí, podemos decir, no podemos decir, sino es que relevantemente es cierto que necesitan que cariño, respeto, apoyo, necesitan jugar, explorar su mundo con otras personas, necesitan oportunidades para desarrollar y usar el cuerpo, la mente, en todo su esplendor, en toda su capacidad, cualquiera que ésta sea. Necesitan también pues sentir la aceptación y el aprecio de su familia, que es sumamente importante, y su comunidad o sitio donde vive, donde se pues recorre, donde en su escuelita, en algún lugar público. Por desgracia, en la mayoría de los pueblos hoy en día y en vecindades, las personas con discapacidad, niños o adultos, no reciben todas las oportunidades que se merecen. Como podemos ver que hoy en día, pues, no existe una oportunidad, no existe un paradigma ya que se haya roto completamente, pues que aún las oportunidades para personas con capacidades diferentes no las tienen a su alcance, no pueden todavía sobresalir por sí solos, ya que la sociedad aún tiene ciertas barreras, ciertos muros que pues no dejan atravesar y dan oportunidad o paso a las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces decimos que generalmente la gente solo nota sus debilidades o diferencias y no sus dones, sus capacidades, sus emociones. Entonces, pues decimos que dentro de todo esto, dentro de la rehabilitación, dentro de ser un niño partícipe, dentro de poder o facilitarle al niño con capacidades diferentes, facilitarle la la posibilidad de surgir, de salir adelante, de poder pues ser una persona vista como cualquier otra persona, aún depende muchísimo de la sociedad. Entonces pues también tenemos un puntito muy bonito que dice, ¿qué necesita un niño con discapacidad? ¿Qué es lo que necesita un niño con discapacidad? Pues aquí tenemos una hermosa figurita que la había copiado pues es de un libro mexicano, de una universidad mexicana, que ese programa es compartido con alguna universidad de México. Y lo encontré pues y me gustó mucho y quise compartirlo con todos ustedes. Entonces decimos y nos preguntamos, ¿qué es lo que necesita un niño con discapacidad? En sí necesita de todo lo que vemos en el dibujo. Un niño con discapacidad que está creciendo, que está en desarrollo, que está desenvolviéndose dentro de una sociedad, que está queriendo participar, que está queriendo ser influenciado por la sociedad, pues necesita como cualquier otro niño tan normal, que no debe existir la palabra normal, pero pues lo necesita igual, juegos, tareas, educación dentro y fuera de la escuela, necesita respeto, necesita amor, necesita amistad, necesita pues también aventuras, desafíos, participación en las actividades de la comunidad. Entonces, ¿qué necesita un niño con discapacidad? Pues necesita todos estos tipos de factores, de influencias que pueden venir desde la sociedad. Desde la sociedad, ¿qué podemos encontrar o qué podemos dar nosotros como sociedad? Pues podemos dar a ser partícipes a personas con capacidades diferentes dentro de la comunidad en cualquier aspecto. También tienen derecho a educación tanto dentro y fuera de la escuela. Tienen el derecho al respeto, tienen el derecho a tener una amistad, a dar amor, a recibir amor, a juegos, a ser partícipe de juegos tanto en parques, en las escuelas, fuera de sus patios, y pues también tenemos aventuras y desafíos. ¿Por qué no ser parte pues de una aventura con un niño con capacidades diferentes? Mostrarle pues qué bonita que es la vida afuera, qué bonita que es una aventura, un desafío, y hacer partícipe pues a los niños con capacidades diferentes.
¿Qué más tenemos? Tenemos también otro tema que dice, diferentes comunidades necesitan seguir diferentes caminos. ¿Por qué decimos que diferentes comunidades necesitan seguir otros caminos? Ya que ellos siguen envueltos en las costumbres de antes, en las costumbres antiguas, en las tradiciones antiguas, que hoy en día esos paradigmas ya están siendo rotos, ya prácticamente no. Ahora pues las comunidades ya deben apartarse de ello, porque existen aún, y es erróneo decir que no, pero sí lo existe, aún existen comunidades que pues quieren tapar, quieren sobreproteger a niños con capacidades diferentes, o en otras palabras también pues los discriminan aún y no los hacen partícipes, no los hacen inclusivos, pues y aún practican las tradiciones antiguas de antes, diciendo que pues estas personas con capacidades diferentes son niños enfermos. Entonces, pues tenemos que las diferentes comunidades, ¿qué necesitan? Estas comunidades necesitan seguir diferentes caminos hoy en día. ¿Cómo qué? Como la forma en que la gente trata a las personas con discapacidad varía de familia a familia, de comunidad a comunidad y de país a país. Entonces, que la forma en que la gente trata a las personas hoy en día, pues ya depende de cada quien, de cada pueblo, de cada tradición, de cada costumbre. Entonces, para eso debemos pues nosotros formar personas que ya visualicen un futuro diferente, un presente diferente, que el trato ya sea más inclusivo y no discriminatorio, porque esas tradiciones van pues de familia a familia, de comunidad en comunidad y de país a país. Tenemos también que las creencias y costumbres de la gente a veces la hacen despreciar. Mamá. Mi amor, no hagas tuyo, no hagas mucha bulla. Ya, no hagas bulla, pero por favor. Sí. Ve, perdón. Entonces estamos aquí en que las diferentes comunidades necesitan seguir diferentes caminos. Como lo decíamos y ya lo habíamos mencionado, que las creencias y las costumbres de la gente a veces la hacen despreciar a las personas con discapacidad. Por ejemplo, pues tenemos que en algunos lugares la gente cree que los niños nacen con discapacidad, con deformidades, con malformaciones, porque sus padres cometieron algún pecado, algún error, o ofendieron a Dios, o ofendieron a algo, simplemente son porque son personas de mala fe, personas malas. O la gente cree que también que un niño nace con un defecto, porque la madre salió de su casa durante ¿qué? Un eclipse de luna. O también tenemos que en algunos casos los padres pueden pensar que si corrigen el problema o alivian el sufrimiento del niño, estarán actuando contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué decimos? Que estas creencias y estas tradiciones pues en fin y a futuro y a presente ya son muy erróneas. Ya nos estamos equivocando en base a esto porque seguimos creyendo cosas de antes, seguimos pensando que lo que nuestros antepasados hablaban o decían que una discapacidad tal vez dependa de algún eclipse o de algún error cometido o tal vez de haber ofendido a Dios de una u otra manera o haber faltado algún mandamiento, pues la gente sigue creyendo esto. Entonces, los estamos brindando esta información para seguir caminos diferentes, para seguir otros horizontes donde pues ya estas creencias ya sean parte del pasado. Tenemos otro punto también importante que dice que la falta de información correcta muchas veces causa malentendidos. Por ejemplo, que algunas personas creen que la parálisis causada, por ejemplo, por la polio o la parálisis cerebral, se pega o es contagiosa. Entonces, ¿qué decimos?
Entonces decimos que esto simplemente ya es parte de costumbres del pasado o falta también de información actualizada. O falta, pues también debemos informarnos más mediante cualquier red social, porque hoy en día estamos atentos a las redes sociales, entonces debemos saber que la falta de información muchas de las veces nos puede hacer causar dolor, hacer causar discriminación y pues detener a estas personas con capacidades diferentes, hacerlas sentir pues que son personas que tal vez con su discapacidad, pues puede ser contagiosa y entonces nos alejamos o simplemente los ignoramos. Y por eso que dejan a sus niños que crean que es parálisis. No haga bulla, mi amor. No hagas bulla, Pirela, no hagas bulla. Entonces incluso si tenemos hijos y somos padres ya con esas tradiciones, pues, y tenemos hijos, pues nosotros vamos a seguir dando este formato, dar este patrón a los niños, a nuestros hijos. ¿Y qué pueden hacer nuestros niños? Como aún son pequeños, pues ellos escuchan muchas cosas que dicen sus padres. Pues puede haber escuchado que diga que tal vez un niño con parálisis cerebral, eso puede ser contagioso. Entonces, ¿qué niño qué hace? Coge y se retira, coge y no se acerca, simplemente lo ignora o le tiene miedo. Entonces, estos paradigmas que antiguamente, esas costumbres, estas creencias que nos hacen decir o nos hacen pues discriminar o aún no poder socializar con personas con capacidades diferentes, deben ser ya parte del pasado, como ya lo habíamos dicho, ya no creer en esto. Y pues también tenemos que en muchas sociedades, la gente cree que las personas que tienen epilepsia o enfermedades mentales están pues endemoniados, están embrujados, también faltaron a algún mandamiento de Dios, son personas pecadoras, son personas de mala fe, por lo que les tienen miedo a estas personas, las encierran o los maltratan. Miren, este es un punto importante, que dice que hoy en día también pues ya no del todo, pero sí también hace un poquito más atrás, que en muchas sociedades la gente cree que las personas que tienen epilepsia o enfermedades mentales están endemoniadas o embrujadas. Entonces, por eso, ¿qué hacían ellos? Entonces, como sabían o escuchaban, ni siquiera sabían de qué se trataba en sí la discapacidad de la persona, los encerraban, los maltrataban y de ahí no salían más. Pues también dice que a veces la gente descuida o abandona a las personas con discapacidad porque no reconoce su valor, ni sus capacidades, ni sus habilidades. En muchos países, los padres dejan a su niño con discapacidad con sus abuelos. Y en agradecimiento, muchos de estos niños, cuando son mayores, se hacen cargo de sus abuelitos. Esto sucede en muchos países. Los sentimientos negativos de la gente muchas veces provienen de su miedo o a lo desconocido o a lo que les parece diferente o extraño. Por ejemplo, en lugares donde la polio es común, la gente puede aceptar sin ningún problema a un niño que cojea. Pero donde hay pocos niños con discapacidad física o donde esos niños están escondidos, quizá la gente, pues, al no conocer este tipo de discapacidades, los maltrate o pues simplemente los ignore o no les haga caso. Quizá la gente lo maltrate o no le haga caso a un niño que coge. Entonces, ¿qué hacemos? Los dejamos a un lado, pues no son simplemente costumbres y tradiciones que vienen ya desde el pasado, que aún están presentes, pero pues gracias a Dios, gracias ahora también a muchos factores como son la educación, como son la rehabilitación, pues hoy en día estas diferencias, estas creencias y esas tradiciones ya se las está dejando un poco más atrás, porque pues obviamente son cosas erróneas en la vida que pues nos hacen ser personas tal vez pues frías con estas personas que no damos paso a conocerlas. No damos paso a esta información que debemos ser partícipes también pues como sociedad. Muchas veces
las oportunidades que la familia le niega al niño también depende de la gravedad de la discapacidad. Entonces decimos que en algunos lugares, por ejemplo de África, que los niños con polio que llegan a caminar, aunque sea con aparatos, ya sean ortopédicos o muletas, tienen muy buenas posibilidades que su sociedad los acepte. Pero los niños que nunca llegan a caminar, que nunca llegan a tener una correcta rehabilitación, una correcta enseñanza, un correcto adiestramiento, pues tienden a no tener estas mismas posibilidades. Y pues que por ende la sociedad no los acepte en su totalidad. Pero a los niños que nunca llegan a caminar les ocurre lo contrario. Aquí está. Aunque la mayoría podría llegar a ser muy hábil con las manos, por ejemplo, si tiene alguna discapacidad física o motriz de sus piernas, pues puede llegar a desenvolverse, a abrir habilidades muy nuevas con sus manos, con sus extremidades superiores. Lo puede hacer con una correcta rehabilitación y volverse pues una persona o un niño sumamente autosuficiente que en el futuro pues podrá tener cualquier oportunidad, incluso de trabajo. Muchos mueren de pequeños, generalmente de hambre o descuido. Bueno, esto sucede en África literalmente, ya que pues también es un país precario donde la pobreza aún no es erradicada y pues también por ende, debido a la pobreza que es un factor sumamente influenciador para pues llegar a provocar cualquier tipo de discapacidad y eso se lo debe a la pobreza. Por eso que lo tomé como ejemplo de un lugar pues de África. Entonces también cuando la gente es muy pobre, aquí está un ejemplo, otro ejemplo, que cuando la gente es muy pobre, la discapacidad de un niño puede parecer sumamente o casi nada importante en sí no le hacen caso, porque tenemos un ejemplo. Le dicen, yo encontré un corto ejemplo que cuando está la familia de Sri Lanka, esto fue en Siria, le hicieron preguntas sobre un niño, que bueno, pues son familias que tienen numerosos hijos, un gran número de familia y llegan a tener incluso 2, 3 niños con algún tipo de discapacidad. Entonces llegaron personas rehabilitadoras, llegaron personas de salud a conversar con esta familia y se le hizo una pregunta a la familia de Sri Lanka, que la madre contestó, ¿qué mi amor? ¿Cuál quiere? ¿Cuál te pongo? ¿Qué contesta la madre aquí? Por ejemplo, la madre le pregunta en qué acerca del niño que sufre una discapacidad, que convive con ella. La madre contesta pues que lo que más les preocupa a ellos eran en sí las goteras del techo de su choza. Entonces los promotores de la rehabilitación del pueblo consiguieron que los vecinos le ayudaran a construir un techo nuevo. Solo cuando el abrigo y los alimentos estuvieran ya asegurados, ya adecuados para esa familia, entonces pudo la madre recién reaccionar a prestarle más atención a la discapacidad de su niño. Entonces también como les decía que la pobreza es un factor que influye muchísimo dentro de estas discapacidades. Como podemos ver este ejemplo que dice que bueno pues existe en gran número en familias pues que de hogares de bajos recursos económicos, pues qué más, o cuando llegan a contar con un niño, un hijo que tenga algún tipo de discapacidad, pues no les hacen mucho caso, ¿no? No prestan atención al caso del niño o de la hija o del hijo, pues sino que a ellos les importa más lo que la alimentación o vivir seguros o vivir pues bajo un techo, como ella lo mencionaba, que a ella le importaban incluso las goteras, pues lo principal era eso, eran
eran los servicios básicos que los que ella necesitaba en sí para ella y para todos sus hijos. Entonces, una vez ya prestada atención a estos que los estaban incomodando dentro del hogar, pues ella recién presta a prestar atención al niño con discapacidad. Entonces, pues, son factores que, factores que influyen. Personalmente, tenemos la sobreprotección, que la sobreprotección, tenemos que la sobreprotección simplemente no es algo que... ¡Cállate! Tienes que callarte, no tienes que hacer bulla. No tienes que hablar. Mira el gato, sale de ahí de la computadora. No tienes que hacer bulla. Bien. Tenemos también como otro punto importante, que es la sobreprotección. Dentro de familias, dentro de los hogares que cuentan con algún niño con algún tipo de discapacidad, tienden a ser sobreprotegidos, cuando esto no está bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos o vemos en la televisión o algún documental de animales, por ejemplo, vemos las aves incluso, que son un claro ejemplo, donde dejan que sus hijos salgan a volar por sí solos y desde pequeños. Entonces, pues, es muy contradictorio lo que se está viviendo, lo que se está haciendo con nuestros hijos o con algún niño que padezca o que tenga alguna capacidad diferente. La sobreprotección. Que la sobreprotección infantil afecta el desarrollo del niño o niña, produciendo alteraciones ¿en qué? En el lenguaje, en la motricidad gruesa, la motricidad fina, la socialización con sus pares, autoestima, comportamiento, entre otras. Entonces, bien, como podemos ver y observar en la imagen, nos dice que la sobreprotección infantil ya es hora de dejarla atrás también, porque afecta el desarrollo tanto emocional, social, psicológico y también cognitivo de nuestros niños, porque producen alteraciones. Incluso estas alteraciones ya a futuro pueden llamarse algún tipo de discapacidad. Como podemos ver que al ser sobreprotegidos también puede alterarse el lenguaje. Entonces, a futuro, si sigue esa alteración, no cambia o no rehabilitada de una manera correcta, pues llegará a ser algún tipo de trastorno de lenguaje, pues específico, ya algo serio, que pues tendrá que ser tratado para largo. Y pues ya tendrá o será con sobrenombrado o ya será, pues tendrá que ser partícipe o ya ser integrativo a alguna discapacidad debido a esto. Pues también tenemos que es importante estudiar esta problemática en el desarrollo también social, en la institución, porque nuestro interés es lograr que los infantes se integren en el tiempo establecido durante el periodo de adaptación, esperando alcanzar la integración total y parcial de los niños y niñas. Entonces es importante pues trabajar que la sobreprotección es algo que ya pues no estar en falda de nuestros padres, sino pues sobresalir y participar en el desarrollo social. Es algo súper interesante que hoy en día ya se está trabajando también, que la sobreprotección infantil, o tener demasiado mimado a nuestros hijos, o pues hablarles con cierto tipo de lenguaje como de bebitos, quitín, no. Palabras claves, sensatas y sin estar sobreprotegiendo, dejándolo salir al niño, pues para también poder desarrollar tanto sus habilidades cognitivas y sociales, psicológicas. Bien. Bueno, también tenemos que, claro que no a todos los niños que con discapacidad se los descuida o se los maltrata, claro que no. También tenemos versiones positivas y versiones negativas, pero también vamos a hablar de versiones sumamente positivas.
Tenemos que en México, donde fue escrito este tipo de programa que les estoy dando a conocer, pues por lo general, la familia de un niño con discapacidad es súper cuidado, con mucho cariño, con amor, con respeto, con integración. Los padres gastan hasta su último centavo tratando de curar a su hijo o tratando de darle algún tipo de rehabilitación que pueda ser positivo para para su capacidad. También dice comprándole pues vitaminas, dulces, aún a costa del bienestar de sus otros hijos, de sus otros hermanitos. Pues tenemos que en México y en muchas otras partes del mundo, la sobreprotección es un gran problema. La familia hace casi todo por el niño. Ya como les decía, siempre están sobreprotegiéndolos. Ellos tratan de hacer todo sobre el niño, que impidiéndole que él haga o participe en sus funciones diarias, en sus funciones rutinarias, y la autonomía llega a ser un poco más positiva dentro del niño. Bien, estábamos en la sobreprotección. Decimos que y en México y en otras partes del mundo, ya en Ecuador, en Argentina, en muchos lugares en sí, la sobreprotección es un gran problema, que la familia hace casi todo por el niño, impidiéndole así que aprenda a cuidarse por sí mismo. Entonces, muchas veces los padres no dejan que su hijo juegue con otros niños o que vaya a la escuela, aunque tiene una discapacidad no grave, simplemente por alguna discapacidad leve, no dejan que el niño sepa desenvolverse por sí solo, porque al contar con una discapacidad leve y al contar con una rehabilitación positiva y pues alternativa o algunas estrategias donde pueda hacer pues su desarrollo de forma normal, pues va a ayudar muchísimo y va a dar positivismo a la capacidad de este niño. Entonces tenemos que muchas veces los padres no dejan que su hijo juegue con otros niños o que vaya a la escuela, aunque tiene una discapacidad no grave. Generalmente es porque tienen miedo de que se rían de él o de que el niño no pueda hacer todo como los demás. Entonces, pues también tenemos que incluir a las escuelas, a los docentes, a los profesores, a los maestros y a padres de familia que pues podemos llegar a tener en cualquier tipo de escuela, en cualquier lugar, que por eso es que tal vez surge tal vez también un tipo de sobreprotección por parte de los padres a niños con capacidades diferentes, que hacen sobreprotegerlos porque tienen miedo a que se burlen, a que sean discriminados. Pero pues, si somos padres que amamos a nuestros hijos y queremos verlos desarrollarse, desenvolverse de una forma normal y alentadora, pues debemos dejar que la educación y la inclusión hagan su parte. Entonces, pues también ser partícipes incluso de todo este proceso. Vea, mi amor, vea, no voy. De este proceso. Bien. Dice, hasta en México, a pesar de que las familias cuidan con mucho cariño a los niños con discapacidad, muchas veces también los esconden. Es raro ver a un niño con discapacidad obvia jugando en la calle, ayudando a sus papás en el mercado o trabajando en el campo. Eso es algo importante y algo súper obvio en cualquier parte del mundo, que no de un 100%, el 1% pues va a dejar que sus hijos hagan esos deberes diarios o en el hogar o en el trabajo con sus papitos. Bueno, por ejemplo en el campo. Pues no dejan que sus hijos con algún tipo de discapacidad no vaya a un parque, vaya a jugar, pues siempre está la sobreprotección sobre ellos. Entonces, ¿qué? En parte porque las personas con discapacidad tienen pocas oportunidades de participar en la vida del pueblo.
casi todo el mundo cree que no pueden y no deben hacerlo. Los niños con discapacidad muchas veces crecen como extraños en su propio pueblo, en su propia vecindad, en su propio hogar, incluso dentro de sus familias. Pues también dice que no pueden trabajar, no pueden casarse, ni tener hijos, ni ir y venir libremente por la comunidad para relacionarse con los demás. Entonces, pues estos puntos importantes que influyen muchísimo al desenvolvimiento del niño está afectando pues mundialmente, no solo pues en los pueblos o en las localidades donde existe, o en las localidades rurales, sino que pues abarca casi todo, tanto ciudades como países grandes también. Pero hoy en día, pues sí sí está cambiando un poco más esto y podemos decir que ya pueden incluso casarse, ya pueden estudiar, pueden tener sus propios hijos, incluso pueden llegar a tener un trabajito propio, ser pues independientes, tener sus hogares propios, tener sus cosas propias, adquirirlos con sus propios esfuerzos. Ya lo podemos decir que hoy en día lo estamos logrando dentro de la inclusividad. Pues dice, no porque sus dice, no pueden tener ni ir libremente, ni venir libremente a una comunidad, ni relacionarse con los demás, porque sus discapacidades se los impiden, sino porque la sociedad misma les pone estos obstáculos. Pero las cosas no tienen que ser así. Antes, ejemplo, que antes en la aldea de Ajoya, en México, cuando la gente por casualidad veía a un niño con discapacidad, se lo quedaba mirando, observando y le daba la espalda o le mostraba lástima. Pero ahora las cosas han cambiado. Ajoya se ha vuelto, dice que esta parte de México se ha vuelto la base. Anda a ver dibujos, anda a ver. Anda a ver, corre. Anda a ver, Fiorella, dibujos. Vaya para allá, vaya a ver los dibujos, estoy ocupada acá. Que el mono. Corre, 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 anda a ver, anda a ver. Les había nombrado que antes en la aldea de Joya, en México, pues la discapacidad no era bien vista, era mostrada con lástima desde la sociedad, pero pues hoy en día se ha vuelto la base de un programa de rehabilitación que se llama Prójimo, dirigido principalmente por jóvenes, que ellos dirigen esos programas. Son jóvenes con discapacidad que dirigen programas de rehabilitación que se llama Prójimo para niños, para adultos también, que padezcan o que tengan algún tipo de discapacidad. Hablamos sobre varias maneras de lograr que la gente comprenda mejor las necesidades y las capacidades de los niños con discapacidad en su comunidad. Primero hablamos de lo que las personas con discapacidad y sus familias pueden hacer por y para sí mismas. Exploramos las posibilidades de iniciar programas familiares de rehabilitación y la importancia de abrir centros comunitarios de rehabilitación dirigidos por los mismos campesinos con discapacidad. Esto es en la aldea de México. Entonces, pues, qué bonito llegar a formar estas comunidades que mantengan algún punto donde exista algún punto de rehabilitación, algún centro de rehabilitación para el público y para personas con discapacidad. Vaya para allá a jugar, por favor. Anda allá. Sigue viendo la malla, anda a ver la malla.
Entonces ya esta comunidad ha venido explorando todas las formas de incluir a las familias del pueblo y a los niños de las escuelas. Entonces, que también hablan sobre las necesidades del niño con discapacidad durante su desarrollo en la comunidad, la necesidad de jugar en grupos, de ir a la escuela, de tener amigos, de ser respetado, de ser escuchado y pues también de ser partícipe de la sociedad y de la familia en sí. Pues entonces pasamos a otro claro ejemplo de ser inclusivos dentro de la sociedad. No, hombre, Fiorella, no hagas bulla. Anda para allá a ver la marcha, corre. Anda para allá a ver, corre. Ya mismo acabo, ya voy, ¿ya? Anda a ver, anda a ver. No haga bulla. Juega ahí, no haga bulla, juega ahí. Ve el mono ahí, ve, mira. No hagas bulla, no vengas para acá, ¿ya? Si vienes para acá, ya te pego. Entonces, pues que es súper importante los centros de rehabilitación y cómo la sociedad puede participar dentro de estos programas. La importancia de los centros comunitarios de rehabilitación, pues como les digo y les estaba informando que es súper importante de cómo ser partícipes también de estas sociedades, de estos lugares. Vaya para allá, no venga para acá, no. Ahí estés jugando, ahí estés, rayando. Que cuán importante, pues no deja de ser importante. Sigue, tienes que dejarme hablar, no escuches que estoy ocupada. O eres sordo, te haces. No estés llorando, que nadie está haciendo nada. Te tengo que estoy ocupada y tengo que hacer ruido. Vaya a la camisa. Hay que empezar a ver dibujos. El monito, ¿cómo come el monito también? Entonces, pues estamos hablando sobre cuán importante es los centros comunitarios de rehabilitación. Pues tenemos aquí un punto importante. En un intento por sacar la rehabilitación de grandes instituciones y llevarla hasta los hogares, algunos programas de rehabilitación comunitarios han tratado de arreglárselas sin un centro de rehabilitación local. Los supervisores locales visitan los hogares y trabajan directamente con las familias de las personas con discapacidad. Pero cuando se necesita asistencia o algún equipo adicional, pues a menudo el supervisor local
no tiene dónde conseguirlos. Entonces tiene que mandar a la distancia o costo o temor o fallas en el sistema de apoyo las visitas a los especialistas que muchas veces no dan buenos resultados. Por consiguiente, con frecuencia la rehabilitación no se completa y la gente se desanima. Entonces, por eso que debemos contar con algún centro comunitario de rehabilitación que pues sea efectivo, no tanto efectivo, sino que pueda contar con las herramientas necesarias para poder llegar a una rehabilitación positiva y pues que dé resultados positivos. Y pues que la gente incluso no llegue a desanimarse, sino que pues siga trabajando, siga rehabilitándose para pues poder desarrollar alguna habilidad que se lo está impidiendo. Sin duda alguna, siempre habrá quienes necesiten ir a un hospital o a un centro de rehabilitación en la ciudad, pero de todos modos, por las siguientes razones, conviene establecer un pequeño centro de rehabilitación en los pueblos, dirigido por las personas interesadas de la comunidad. Por eso es que pues damos paso a acelerar o a pedir ayuda a al gobierno puede ser, ¿no? O a las juntas parroquiales para hablar de la importancia de los centros de rehabilitación que nos hace falta en nuestras comunidades, en nuestros sitios o cerca a nuestros hogares. Claro que no cabe recalcar que pues también hace falta visitar los hospitales ya que se encuentran en la ciudad para tener mejor ayuda, mejor apoyo y de ahí sí poder ser partícipes de la rehabilitación en estos centros. Bien, dicho centro es una base visible, práctica y de bajo costo para poder pues coordinar. Mi amor, vaya a comerse la colada y el pan que está ahí. Métele colada al pan. Bueno, dicho centro es una base visible, práctica y de bajo costo para coordinar las actividades de rehabilitación en el hogar y para dar servicios que apoyen estas actividades. Por eso es que son importantes los centros de rehabilitación. Puede producir también rápidamente una gran variedad de aparatos ortopédicos y de equipo de rehabilitación a bajo costo. Usando recursos locales, usando la participación de las familias, de los niños de escuelas y de los artesanos locales. Por eso, pues, con el conocimiento ya un poco más avanzado de los rehabilitadores o de los, pues, supervisores que se encargan de esta población, pues, con la ayuda de ellos podemos hacer partícipe a la sociedad, a las familias, como podemos ver a los artesanos locales para poder organizar y desarrollar o crear algún tipo de aparato, tanto ortopédico o tanto, pues, un poco más flexible para llegar a tener una rehabilitación adecuada y de bajo costo. También se puede incluir, dentro de estos centros, se puede incluir un parque para todos los niños y organizar actividades para promover la comprensión, la interacción entre personas con discapacidad y el resto de la comunidad. Entonces, pues bien, como ya centro formado, una vez formado el centro de rehabilitación, tanto con la ayuda de las familias, tanto de personas con capacidades diferentes o tanto de personas que pues quieran apoyar estas organizaciones, pues se puede facilitar o incluir un parque y hacer actividades para promover la participación y la inclusión dentro de estos marcos, pues, a las personas con capacidades diferentes, tanto en actividades, ya sea como kermeses, como bingos, también para seguir sacando fondos para todo, pues, para seguir encuesta arriba para seguir desarrollando o apoyando el centro de rehabilitación. Se puede capacitar y ofrecerles trabajo a las personas con discapacidad del pueblo, que de otro modo no contarían con estas oportunidades. ¿Qué haremos con esto? Pues esto ayudaría, facilitaría a las familias de las personas con discapacidad y a la gente en general a darse cuenta de que las personas con discapacidad pueden jugar un papel práctico, útil y productivo dentro de la comunidad. Bien,
pues podemos decir y ofrecer como personas con discapacidad pues tienen un poco más de acceso a estos recursos diarios de algún centro de rehabilitación y llegar a conocer incluso y poder desenvolverse por sí solos, perdón, y a futuro pues llegar a conseguir un trabajo en el mismo sitio para poder seguir ayudando y apoyando a los niños o personas que eso los necesiten, ya que pues pasaron tal vez por algo similar y pues ellos pueden dar su motivación, su punto de vista y ayudarlos a superarlos también por sí solos, por sí mismos, llegando a ser personas productivas en la comunidad. En muchos casos, el mejor lugar también para la rehabilitación diaria es el hogar, es la familia, son los padres, los hermanos. Pero para algunas familias esto puede ser muy difícil. Tenemos que, por ejemplo, si uno o ambos padres ya han fallecido, están ausentes, están separados o tienen problemas de alcoholismo, a veces los padrastros u otros familiares llegan a maltratar a los niños, a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Nunca le hacen caso o abusan de él sexualmente, incluso un problema bastante común, sobre todo para las niñas. Entonces, pues también debemos tratar de asesorarnos, de llenarnos de información para poder ayudar a estas personas con capacidades diferentes, ya que al no contar con alguna figura pues paterna o materna, pues llegan a ser expuestos a familiares que incluso no los cuidan de la manera que es, no les dan el espacio que es y más bien pues tratan de hacerles daño, perdón, y no los ayudan, no los protegen como debe ser. Si muchos centros rurales también tenemos que son pequeños y llegan a unirse para formar una red, pueden intercambiar incluso ideas, estrategias de cada pueblo, pueden incluirlas tanto en el pueblo donde crearon y pueden pues compartirlas con otros pueblos aledaños, ya que son formas positivas que han dado resultados a estas rehabilitaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que estos centros rurales se unan y formen una red para intercambiar ideas y aprender unos de otros. También tenemos que los distintos programas se pueden especializar y producir diferentes equipos o materiales. Por ejemplo, uno podría fabricar algún tipo de silla de ruedas, otros juguetes educativos y otras vendas de yeso. Así pues, los diferentes centros y programas podrían abastecerse mutuamente y bajo costo, ya que pues pueden compartirse, pueden asesorarse y pueden pues dar esa ayuda, esa mano y ser centros rurales de apoyo que pues pueden sobresalir, incluso dar ayuda o dar conocimientos y estrategias a lugares donde también lo necesiten, ya que pues si lo hacen de forma positiva y lo saben trabajar, saben hacer estos programas, estos juguetes y estas vendas de yeso, pues pueden también incluso llegar a ellos también pueden llegar a patrocinar y dar futuro a su centro de rehabilitación, tanto como pues ofreciendo este tipo de material que ellos pueden lograr hacer, pues lo pueden ofrecer, lo pueden comerciar, lo pueden vender y puede ser de bastante ayuda. También pues la rehabilitación en casa, que es otro punto importante. La rehabilitación en casa muchas veces da mejores resultados con la ayuda de un centro comunitario local. Entonces, ¿qué? Que para poder tener una rehabilitación en nuestros hogares, ya que podemos contar con algún niño con discapacidad, al informarnos o al llenarnos de ideas, gracias a estos centros de rehabilitación, podemos fortalecer pues la rehabilitación desde casa también, como ya vemos en los centros, cómo lo hacen, cómo practican, qué es lo que necesita nuestro hijo en sí, pues podemos ayudar de una forma positiva. Entonces, pues que decimos que la rehabilitación en casa muchas veces da mejores resultados con la ayuda de un centro comunitario local.
Tipos y niveles de actividades rurales. Bien, vamos a hablar de algunos tipos y niveles de actividades rurales que se pueden programar o se pueden realizar. No hay fórmulas, tampoco recetas que indiquen cómo empezar un programa de rehabilitación rural, pero la forma en que un programa empieza dependerá de varios factores: el tamaño del pueblo, el número de niños con discapacidad y los tipos de discapacidades que tengan, el talento e interés de los padres y otras personas, los recursos disponibles, la distancia y las dificultades que existen para conseguir ciertos servicios de rehabilitación en otros lugares. Eso pues también depende mucho de los factores para poder llegar a ser o tener o contar con un centro de rehabilitación. Puede también llegar a dificultarse, pero si lo trabajamos lo podemos lograr. También se debe tener en cuenta que la posibilidad de conseguir la asesoría voluntaria, si es posible, de fisioterapeutas, de rehabilitadores y otros profesionales de rehabilitación, artesanos, promotores de salud, maestros de escuela y otras personas cuyas destrezas pueden llegar a ser muy útiles. Perdón. Pues bien, que también podemos llegar y tener en cuenta todas estas posibilidades para poder lograr tener o contar con algún centro de rehabilitación. Porque dentro de nuestros pueblos, de nuestros sitios donde estamos viviendo, contamos con jóvenes estudiantes, con jóvenes o ya maestros que tienen acceso a este tipo de tanto de programas o ya de conocimientos, y por pedir ayuda, pedir el apoyo sería fundamental, y que esto sea mutuo, tanto en personas que tenemos dentro de nuestra comunidad, como ya que estén personas fuera de nuestra comunidad, podemos pues pedir apoyo y la ayuda necesaria y pues conseguir una asesoría ya con conocimientos y bases que nos ayuden pues a estas rehabilitaciones dentro de la sociedad o en lo rural, centros de rehabilitación. También tenemos que, para que la rehabilitación esté al alcance de todos los niños que la necesiten, la mayoría de las actividades tendrán que hacerse en casa, con los familiares, actuando como promotores de rehabilitación, aun donde el dinero y los servicios profesionales están a la mano. El hogar, la comunidad, siguen siendo los lugares más apropiados para casi toda la rehabilitación de la mayoría de los niños con discapacidad. Bien, podemos ver que la rehabilitación está al alcance de los niños, de todos los niños que la pueden llegar a necesitar, pero para hacerse desde casa, con los familiares, como promotores de la rehabilitación, pues debemos saber que hay un lugar, los lugares son apropiados para la rehabilitación. Entonces es por eso que se debe contar con algún centro de apoyo, para contar pues con el apoyo y con el debido respaldo de cómo hacer, de cómo trabajar, de cómo rehabilitar a estas personas. Pero para que la rehabilitación en casa sea efectiva, los familiares, ¿qué necesitan? Necesitan informarse cuidadosamente, preparada y seleccionada, ayuda amistosa y mucho apoyo. A veces también necesitan que los servicios de rehabilitación y de los trabajadores de salud los respalden con sus distintos conocimientos y técnicas. Es como ya les había mencionado. Vaya a apagar el mono, vaya a apagar el mono. Para la colada. Bien, como ya lo decíamos, estamos en el punto final. Un programa de rehabilitación se puede organizar a base de una cadena referente de apoyo. Entonces, ¿que la rehabilitación puede empezar en el hogar? Claro que sí, pero que con los consejos de un pequeño centro comunitario, con la ayuda y capacitaciones, pues podrá reforzar la rehabilitación en el hogar.
con los consejos en pequeño centro comunitario, como ya les decimos, operado por trabajadores del lugar con una capacitación limitada. Debe ser posible, el centro debe estar en contacto con el hospital ortopédico y con centro profesional de rehabilitación más cercanos y baratos para poder mandar allí a los pocos niños que necesiten alguna cirugía o alguna terapia ya fuera de lugar o especial. Los profesionales de afuera o fabricantes de aparatos, terapeutas, fisioterapeutas, pueden contribuir, pues, visitando regularmente el centro comunitario para dar clases, no diariamente, pero pues lo pueden hacer escasamente, poner horarios, fechas. Ah, sí, mi amor, para allá, ya voy. Mismo campo. Voy a pintar. Voy a ver un esfero que pinte, corre. Pueden usar y dar apoyo de esta manera. Pueden contribuir visitándonos regularmente el centro comunitario para dar sus clases. Pueden invitar a los trabajadores del equipo rural a participar como aprendices en sus clínicas y talleres en la ciudad. ¿Un aprendiz qué? Un aprendiz es alguien que aprende un arte u oficio ayudando a un experto en ese campo. Pues llegar a capacitarse para también poder ayudar a algún centro de rehabilitación, se puede hacer partícipe de algún voluntario que sea capacitado y sea capaz, pues, de llegar a controlar todas o la mayoría de las técnicas de la rehabilitación y poder dar apoyo y socializarla dentro del centro de rehabilitación comunitario. Como punto 2. Algunos pueblos también son demasiado pequeños o no tienen los recursos necesarios para empezar su propio centro de rehabilitación. Sin embargo, en varios países se ha comprobado que una vez que se abre un modesto programa en un pueblo, la noticia corre y pronto empieza a llegar más familias con niños con discapacidad de las comunidades, tanto vecinas. Entonces, como que ya agrupan un número más de personas con discapacidad y la ayuda es como que la noticia, la ayuda ya sobresale del sitio, del lugar y corre a cualquier otros sitios y también llega a profesionales que pues son o les gusta ayudar y participar dentro de esto y llegan a la ayuda un poco más rápida y cuentan con ese apoyo. La noticia corre, dice, con el tiempo quizás el equipo de rehabilitación puede ayudar a estas familias y también a personas con discapacidad a organizar sus propios minicentros en sus comunidades. Los trabajadores con discapacidad de estos minicentros podrían capacitarse trabajando como aprendices en el programa de rehabilitación central también. Bueno, aquí tenemos un último dibujito de acerca de una red de un centro comunitario. Aquí tenemos que el centro comunitario, como lo podemos observar, está justamente en el centro. Es ya localizado por las aldeas que viven alrededor, por los sitios aledaños. Entonces empiezan a informarse, a recolectar información, a enriquecerse de información y pasan a ayudarse, pasan a visitar el centro, a darse la cabida información dentro del centro de rehabilitación. Cabe recalcar que, pues, también siendo un aprendiz ahí podemos llevar al hogar, a nuestros hogares, a nuestras casas y pues dar una ajustada rehabilitación a nuestros hijos que lo necesiten, a nuestros adultos mayores también que lo pueden llegar a necesitar. Como podemos ver, tenemos que la rehabilitación puede ir del centro al hogar. Entonces recibimos la rehabilitación en el centro y esa rehabilitación de una vez acogida, una vez ya informados, pues podemos llevarlas a nuestros hogares y así podemos trabajarla de forma positiva. Fiore, no. Tenemos que foreños, consejeros, terapeutas que hacen breves visitas. Como podemos ver aquí, hay personas de afuera que ya profesionales que son personas que les gusta ayudar, colaborar con estos centros, pues ya personas especializadas van a estos centros
a dar charlas motivacionales, a dar clases, a dar rehabilitación a los niños que necesiten, no diariamente, pero sí se ajustan a sus horarios y llegan a hacerlo y apoyar a estos centros. También podemos ver que es necesario visitar un hospital ortopédico al centro de la ciudad o que estén referentes a los casos y sepa de casos con algún tipo de discapacidad y poder trabajar, poder ir y venir. Claro, si es que está abajo de sus posibilidades. Y una vez ya los centros informados con todo esto, pues pueden llegar a formarse los pueblos aledaños, los sitios aledaños pueden llegar a formar minicentros también para poder intercambiar las visitas, tanto en el centro como en los sitios aledaños, poder controlar,